Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Work-Life Romance, un podcast de Vitans. Recursos humanos ha pasado, o al menos de haber pasado, de tener una función puramente administrativa a una función un poco más estratégica, ¿no? Ya las compañías saben de la importancia de poner las personas en el centro de las estrategias, y recursos humanos tiene algo importante que decir, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, y vamos a hablar de inteligencia artificial muy aplicada al mundo del negocio, al mundo de la operativa de la compañía. Mi idea es, bueno, pues hacer un repaso por todas las áreas que tiene recursos humanos y qué impacto puede tener la IA, tanto a nivel positivo como a nivel negativo, ¿vale? Y de todo esto y más vamos a hablar hoy con Alfonso Briz, Talent Management Director. Bienvenido, Alfonso. Buenos días, Domingo. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Siempre, cuando empezamos este podcast, siempre empezamos en vez de entrar tan directamente en materia, un poco el objetivo es conocer al invitado, ¿no? Entonces, aunque mucha gente de los que nos estén escuchando seguro que te conocen por mil razones y por tu puesto y por lo que publicas en redes, un poco el objetivo es que directamente nos contaras quién es Alfonso Briz y, bueno, pues cómo ha llegado al puesto en el que está ahora. Pues encantado. La verdad es que entré en el mundo de los recursos humanos, no voy a decir de rebote, pero sí que entré porque yo arranqué Derecho y al poquito de empezar la carrera me di cuenta que no era lo mío. Empecé unas prácticas en un despacho penalista, que era un poco la aspiración que yo tenía, y vi que me gustaba trabajar con personas, pero que no era lo que a mí realmente me llenaba. Y a partir de ahí, pues rápidamente me busqué la oportunidad de seguir las siguientes prácticas en el entorno de recursos humanos. Empecé en una consultora de selección tecnológica, así que entré directamente en la trinchera como recruiter en perfiles IT y bueno, la verdad es que era una empresa que no era como tal una startup, pero sí que éramos 100 personas, con lo que teníamos la capacidad de hacer muchísimas cosas, y ahí es pues donde me labré, digamos, mis galones de recursos humanos durante varios años. Luego una gran multinacional americana, que es Manpower, quería potenciar su división de consultoría IT a través de su marca Experis y bueno, pues hizo varias adquisiciones, entre ellas la empresa donde yo estaba, y me incorporé dentro de Manpower, y a partir de ahí fui abandonando los roles puros de reclutamiento y selección, aunque es algo que siempre he mantenido en mi carrera, la parte de Talent Acquisition, pero fuimos entrando en una gestión más profesionalizada del mundo de recursos humanos, ir creando la división de talento, la dirección entera de recursos humanos. Y en los últimos años estoy en el grupo Teleperformance, que es la empresa número uno BPO a nivel mundial de servicios de experiencia en el cliente, que es un sector que también es muy tecnológico y que además pues, bueno, pues somos ahora mismo 12.000 personas en España, un gran volumen en todo el mundo, un talento muy internacional, muy intergeneracional, o sea que tenemos pues muchos retos por delante y precisamente las tecnologías nos ayudan mucho a escalarlo, ¿no? Totalmente. Además, cada vez más nos encontramos más con empresas como, a lo mejor no tan grandes como la tuya, pero sí con ese reto. Es decir, cada vez hay gente diferente dentro de las compañías, convivimos más de 5 generaciones dentro de las empresas, necesidades diferentes. Totalmente. Venimos de una pandemia que ha cambiado un poco la visión de cómo se trabajaba a nivel de voy a la oficina o tengo un modelo de trabajo un poco más híbrido. Yo creo que recursos humanos ahora se está enfrentando a uno de los retos más complicados a la hora, en su historia de recursos humanos, a la hora de gestionar el talento. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro tema, porque si no, a mí este tema más me apasiona y podemos tenernos aquí todo el día. Hoy vamos a hablar de IA, ¿no? Y vamos a entrar un poco ya en materia. ¿Qué opinas de la IA? Sobre todo, ¿qué opinas de la IA y el impacto que puede tener en el negocio? Más que en el negocio a nivel de resultados, que quizás también, pero sí a nivel operativo. A mí me gusta mucho en estas conversaciones bajarlo todo muy a tierra. Al final la gente está muy acostumbrada a a escuchar de un poco de todo, pero son un poco luces y colores, ¿no? Oye, bajemos la tierra. O sea, ¿qué opinas del día a día en la IA, tanto ahora como en un futuro cercano? Totalmente. Yo soy un gran optimista tecnológico, o sea que partiendo de ese lado, siendo muy Estás en el conscientes, mejor sitio para serlo, yo de creo que todas también es formas. verdad, también es verdad, siendo muy conscientes de los retos que presenta y que ahora también hablaremos seguramente, pero sí que creo que es un gran aliado que tenemos dentro de las organizaciones, no solo a nivel de recursos humanos, la verdad es que creo que es un gran aliado en general para todas las áreas de la empresa. Estamos en esa fase en los últimos años que afortunadamente, como bien decías antes, el departamento de recursos humanos o la función ha pasado a ser de los de personal
a ser de verdad bueno, pues un partner aliado estratégico de negocio, de tener impacto real, ¿no? Y entonces la IA nos ayuda mucho a generar realmente este impacto, a tener herramientas y tener capacidades extendidas que podamos hacer impacto pues, en la experiencia tanto de nuestros empleados, de nuestros candidatos, pero también ser mucho más eficientes en el día de negocio, ¿no? Que es lo que dices tú, bajarlo a la tierra y ver qué casos de uso reales tenemos que me ayudan a mí en el día a día, ¿no? Totalmente. Y vamos a entrar justo en eso. Me ha venido perfecto porque vamos a entrar justo en casos reales, ¿no? Eh, Se habla mucho en las compañías y en tu sector yo creo que es algo muy importante en la fidelización de talento, pero también la atracción de talento, ¿no? Y yo creo que aquí en la parte de reclutamiento la IA tiene mucho que decir, ¿no? Y te voy a preguntar sobre eso. O sea, Ujú. ¿cuál es tu visión? Tanto la parte positiva, que será siempre un poco como llevemos toda Sí, la siempre conversación, va la a parte ser positiva y la parte negativa, porque no todo es perfecto, totalmente. segurísimo. Hay la cara B de todo. Pero sí me gustaría un poco conocer, bajo tu punto de vista, cómo la IA puede ayudar a los departamentos de reclutamiento, bueno, pues a mejorar su desempeño. Pues mira, yo creo que justo el caso de uso de reclutamiento y de atracción de talento es donde la IA ahora mismo está más extendida. Yo creo que es el general ya que todas las compañías, si trabajan con un ATS un poquito de mercado que no sea muy personal, medio grande, si trabajan con portales de empleo, ya poco a poco están metiendo capacidades de IA y es donde más funciona. Por supuesto, de cara a escalar grandes volúmenes de reclutamiento es genial. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos robots de reclutamiento que hacen fases previas de la parte de pre-screening que liberan mucho tiempo a los recruiters de tareas muy administrativas, pero que además dan un feedback y dan un seguimiento a los candidatos en tiempo real, con lo que cubrimos dos vacantes. Ese viejo dolor que tenemos todos los departamentos de reclutamiento cuando es, oye, que no me han dado feedback de mi proceso, que no puedo dar un feedback más personalizado. Gracias a la tecnología, poco a poco estamos consiguiendo estar más cercanos. Pero es que además nos permite, como te digo, liberar a los equipos de reclutamiento en que estén donde a ellos les gustan, que es en atraer y enamorar al candidato perfecto, ¿no? No en tener que estar haciendo llamadas, estar haciendo mucho reporting, estar buscando documentación. Entonces, a partir de ahí es un gran aliado que por eso es donde casi todas las organizaciones están entrando. Pero como dices tú, hay ciertos, no diría riesgos, pero sí factores a tener en cuenta, ¿vale? La legislación está cambiando en Europa mucho. A partir del año que viene empezaremos a tener ya más impacto con la normativa europea y uno de los factores claves será, por ejemplo, en el reclutamiento, ¿vale? No podemos tener una inteligencia artificial que tome decisiones laborables, no, siempre tiene que estar el factor humano. Nosotros cuando construimos nuestros modelos siempre lo tenemos en cuenta, que el factor humano, tanto candidato y empleado como recruiter, está en el centro. Entonces todas las decisiones reales las tiene que tomar una persona, ¿vale? La IA nos ayuda a tener datos, a tener información, a agilizar el trabajo, pero la verdadera decisión y el verdadero proceso de reclutamiento lo tienen que hacer humanos, ¿no? Totalmente. Hace poco leía, justo en esta parte de reclutamiento, no me acuerdo dónde lo leí, pero sé que lo leí, que hablaba que una de las cosas que puede ayudar, o uno de los factores en los que puede ayudar mucho la IA en este apartado es en la parte de los sesgos, ¿no? Pero también ponía la cara B de esta parte que es, vale, perfecto, pero la IA se entrena con datos. Si los datos que nosotros le proporcionamos a la IA no son suficientemente potentes o no están suficientemente bien hechos, claro, la IA va a aprender mal. Entonces, si al final nosotros compartimos una serie de datos con ciertos sesgos, sea el que sea, a una IA, quizás eso se alargue en el tiempo. Es decir, porque claro, Se retroalimenta, de hecho. totalmente. Entonces, ¿cuál es tu visión de eso? ¿Cómo podemos combatir esa entrada de datos un poco más sesgada? Total. Yo creo que viene una gran época para los auditores, porque estoy convencido, Sí, absoluto. ¿Cuándo no? cuando no, todas las inteligencias artificiales van a tener su carnet de identidad, ¿vale? Y vamos a tener que declarar con qué datos estamos entrenando esa inteligencia artificial y qué medidas estamos tomando precisamente para prevenir esos posibles sesgos. Y los sesgos, la mayor, la mayor parte de ellos son inconscientes, es decir, ni siquiera sabemos que los tenemos y hay sesgos culturales que tenemos tan arraigados que son independientemente de género y son independientes de raza y que todos los tenemos per se, ¿no? Entonces, por un lado es intentar que el entrenamiento inicial
sea lo menos sesgado posible, que sea lo más imparcial, que tenga en cuenta criterios de diversidad, que tenga en cuenta criterios de responsabilidad corporativa. Pero una vez que haces eso, no pararte ahí. Tienes que estar continuamente vigilando, evolucionando, viendo que los resultados que te da son adecuados, porque como bien dices, la inteligencia artificial es exponencial. Ella quiere darte una respuesta. Si te empieza a funcionar un tipo muy concreto de candidato porque ha tenido un factor de éxito durante un tiempo, corres el riesgo de que dentro de 2 años toda tu empresa sea completamente uniforme, ¿no? Y ahí es cuando pierdes no solo diversidad, sino que además está muy vinculado a ventaja competitiva, a resultados totalmente. Pues mira, ahí tenemos ya el primer puesto de trabajo nuevo. O sea, decían que la IA no iba a quitar muchos, iba a quitar algún puesto de trabajo, pero sobre todo los iba a transformar. Aquí tenemos el primero. Total. Hay que formarse en poder monitorizar y poder ser capaz de entender esa data para, bueno, pues para ir luego pues, haciendo pequeños ajustes a la inteligencia artificial. Correcto. Vamos a hablar de otro tema. Ya hemos enamorado, ya tenemos a todos los candidatos, nos hemos enamorado y ahora welcome home. Toca Es el recibirlos. momento del onboarding, ¿no? Bajo tu punto de vista, y luego hablaremos también de la parte de la salida, que yo creo que es súper importante y cada vez más las compañías están poniéndole más foco en, oye, sabemos que fidelizar talento está muy bien, pero hoy en día la gente joven sabemos que no les vamos a fidelizar como se hacía hace 40 años. Pero entremos en la parte de onboarding. ¿Cómo la IA puede ayudar y cómo la IA puede ayudarnos menos, ¿vale? A toda la parte de onboarding dentro de una compañía? Yo creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida profesional, y los que lo escuchen que vais a empezar, pues lo vais a vivir también dentro de poco, situaciones de onboarding que te dejan un poco frío, ¿no? Que muchas veces invertimos mucho en esa experiencia del candidato y hacemos un efecto muy guau en el proceso de selección, aunque ahí hay mucho campo de mejora. Total. A veces somos muy pesados los equipos de recursos humanos, pero bueno, te incorporas en la compañía y te recibe alguien, hay veces que no, que se han olvidado de que te incorporabas ese día, otras veces no tienes preparado el ordenador, otras veces tienes el equipo, y aunque vaya todo perfecto y te den tu welcome pack, estás nuevo en una compañía. Y más con los retos que ahora tenemos muchas veces con el trabajo en remoto, que ahora no te incorporas muchas veces directamente presencialmente, sino que vas a trabajar con un equipo que está en remoto, o los primeros días o los primeros meses no estás 100% con presencialidad, etcétera, etcétera. ¿No? Además es que yo conozco casos concretos, quizás ahora menos porque hemos vuelto ya a la mayoría de las compañías a un momento más híbrido, pero casos concretos de gente que ha entrado a una compañía nueva post pandemia o durante la pandemia y hasta los 2 años no conoció a nadie físicamente. O sea, yo entiendo que hacer un onboarding en esa situación al final es un poco decir, bueno, entra en un nuevo sitio pero sigo en la cocina. ¿Y dónde está? O ¿Y sea, cómo transmito la cultura de la compañía? exacto. Esa cultura intangible que se vive en los pasillos, que se vive en Justo, las reuniones. es complicado. Es muy complicado. Claro, por mucho Teams que hagamos de cerveza, o sea, al final yo creo que es complicado. Esa parte es algo que se lidió. Es cierto que yo creo que la mayoría de las compañías ya están dejando un poco más para atrás ese modelo tan teletrabajo, pero es algo que se vio. Sí, Entonces, sí, es un reto que está ahí encima de la mesa. Y ahí la tecnología nos ayuda mucho, primero a esas cosas más higiénicas, por lo que te digo, pues oye, ayudar con la agenda, ayudar cuál es el proceso de compras, cuál es el proceso para pedir un gasto, tengo mi primera incidencia en el ordenador porque no he conseguido acceder, a quién tengo que abrirle un ticket, cuál es esta persona que me está hablando, dónde está ubicada en el organigrama. A poner en común toda esa información nos ayuda muchísimo la tecnología. Cuando hablamos de ella, hablamos también de inteligencia, no solo la inteligencia artificial tipo GPT, por así decirlo, más conversacional, sino también automatizaciones y People Analytics. Para mí son tres partes de tecnologías en recursos humanos que son tres caras de la misma pirámide, que tienen que ir unidas, ¿no? Entonces, con automatizaciones podemos mandar recordatorios periódicos de qué reuniones tienes, podemos hacer la parte de agenda, podemos tener agentes conversacionales. Nosotros estamos empezando con pilotos de ese sentido que te ayudan en el onboarding. Es una especie de business partner virtual que te va acompañando durante tu proceso de onboarding y que tiene la fase inicial, luego a los 30 días, a los 60 y a los 90. Además, te va preguntando qué tal está siendo tu experiencia. Si tienes alguna duda concreta, te pone la información accesible. Entonces, te va acompañando dentro de ese proceso, porque no siempre pues el equipo de recursos humanos o tu manager directo está accesible, muchas veces por no molestar, porque eres el nuevo y no quieres estar todo el día llamando, no tienes a quién recurrir y tardas un poquito en conseguir la información. Entonces, todo eso nos ayuda un montón. sí, me parece súper interesante la parte de acceder a la información. Al final entras a un sitio nuevo, procesos totalmente nuevos. Claro, quizás a lo mejor no es tan... depende del caso, ¿no? Pero quizás a lo mejor lo difícil no es el proceso, sino qué tengo que hacer ahora, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde tengo que ir? ¿No? Porque cada vez hay más aplicaciones diferentes, compartimos un montón de cosas, carpetas, y al final yo creo que
esa parte de tener la tranquilidad de poder hablar con una IA que te diga, oye, necesito esto, dime dónde tengo que ir simplemente a buscarlo, creo que es súper, súper potente dentro de las compañías. Y hay un factor que no tenemos casi nunca en cuenta y para mí es muy importante, que es además el de la accesibilidad. No solo la accesibilidad a la información, sino para personas, por ejemplo, en empresas multinacionales como estoy yo, que convivimos más de 30 nacionales distintas, pues a veces los procesos están en español y están en inglés, por ejemplo. Pero si viene una persona que hemos fichado de Rumanía, hemos fichado una persona de Alemania, hemos fichado una persona de Finlandia, puede acceder al contenido en su propio idioma, porque la IA, digamos, ya se encarga de hacer un poquito esas traducciones. Personas con problemas de audición, personas con problemas de visión, que ya tienen dispositivos adaptados a todo eso, gracias a la IA permite que toda esa información sea 100% accesible o un porcentaje muy alto que sea accesible. Entonces yo creo que es un factor que normalmente se olvida Sí, total. y que tiene mucho impacto. Sí, sí, sin duda. Y ahora hablemos de la otra cara, es decir, cuando la gente se marcha, ¿vale? Yo he escuchado a muchísimos directores de recursos humanos hablar de ese proceso, ¿no? No podemos luchar contra la movilidad de la gente, sobre todo de la gente un poco más joven, porque tienen muy claro que de tu empresa van a estar un tiempo y luego se van a marchar. Pero también decían, y que no estoy muy de acuerdo con ellos, es que está muy visto o está muy estudiado que esa gente o esas personas que salen de tu compañía dan dos saltos en otras dos compañías y luego, si les has tratado bien, quieren volver. Un poco ya cuando tu vida ha cambiado, cuando ya no buscas tantas experiencias y tanta vida loca, como digo yo, a nivel laboral. ¿Cómo de importante? Porque lo importante del outboarding o no sé si, offboarding, no sé si, yo creo que está muy claro, pero ¿cómo la IA puede ayudar a ese offboarding? Que no sea simplemente el, muy bien, vuelve cuando quieras. Claro, correctamente. Yo creo que me encanta que hablemos de este tema porque muchas veces también es el gran olvidado, ¿no? Venimos de la época de nuestros padres, que cuando abandonabas una compañía, incluso cuando nosotros arrancamos, que ya peinamos un poco las canas, Era algo personal, ¿no? Te empezamos, habían dejado, ¿no? era una traición personal, Sí, te habían efectivamente. dejado. Te vas, esta persona no volverá Sí, nunca, sí, total. jamás. Es muy difícil salir bien de las organizaciones, no lo hacemos bien. Es difícil salir bien y tal. ¿Por qué? Cuando puedes volver en el mismo rol, en otro rol, aportando buenas prácticas, aportando maneras de hacer distintas. Nosotros estamos procediendo a trabajar en es muy parecido al entorno académico, en generar una comunidad de alumni, de ex empleados, en el que les aportas un valor, no simplemente estás ahí, etcétera, etcétera. Y ahí la tecnología nos ayuda mucho a escalar y a tener plataformas de decir, oye, contenido formativo, por ejemplo, que haces con todos los empleados, ¿por qué no cierta parte del contenido puede también estar disponible para esta comunidad? Acceso preferente o a ciertas ofertas de empleo, porque al final, efectivamente, yo creo que todas las empresas queremos una empresa de la que no te quieres ir, pero yo creo que el siguiente paso mental es de si te has ido, que seas una empresa a la que quieres volver. Sin ¿No? duda. Y es un cambio de mentalidad importante. De no me importa que te vayas, pero sí quiero que el día que vuelvas a buscar trabajo yo sea tu primera opción. Claro. Que pienses en mí y veamos a ver cómo te puedo encajar. Sí, pero yo creo que ahí queda todavía mucho por hacer por eso, porque cultural. al final todavía no, culturalmente lo vemos como eso, como te ha dejado la novia o te ha dejado tu mujer porque te has ido a otra compañía y como te vayas a la competencia has hecho la cruz, Claro. cuando muchas veces lo puedes ver como algo súper positivo, es decir, vas a tener a alguien allí que va a aprender un montón de cosas de tu mismo sector que luego lo puede trasladar. Y esto un poco también visto desde fuera, no sé tu opinión sobre esto, porque lo vemos mucho, se puede ver mucho en LinkedIn, hay mucha gente. Quizás sea por ello, ¿eh? No lo sé. De ahí la pregunta. Cuando sale de una compañía, en su descripción de LinkedIn ponen ex Google, ex Amazon, ex lo que sea. Entiendo que eso es un poco haber generado un orgullo de pertenencia tan importante que decir, oye, quiero que el resto de la gente sepa que yo he estado aquí y tú no pones eso cuando te vas mal o te han tratado mal de una compañía, ¿no? Correcto. Entonces, Ese peso de la marca, positivo en ese sentido. Es verdad que hay marcas que además son especialmente reconocidas en un sector y no tiene por qué ser Google. sí, Hay muchas marcas que en el mundo de la auditoría, en el mundo de la tecnología, que tal, consiguen crear ese aura, ¿no? Ese aura que has trabajado ahí, oye, era como antiguamente lo que hablaban de la gente de Azur Andersen, sí, ¿no? Dice, oye, total. Sin duda. tienen una forma de pensar y una forma de trabajar que nos aporta valor en otro tipo de cosas. Pues es igual. Entonces, efectivamente es crear ese orgullo de la manera en que cómo trabajamos, la manera en cómo vivimos la experiencia del empleado, de cómo tratamos a nuestros clientes, es algo que puedes exportar
a muchos sitios, entonces te da como esa certificación, ¿no? De haber pasado por ahí. Está bien. A mí me gusta mucho cuando lo veo. Creo que es importante para las compañías. Sí, Y significa que están haciendo bien total, muchas y desde el cosas. punto de vista de employer branding y desde el punto de vista de salida, es decir, lo que te decía, yo no creo que nadie ponga eso cuando se va echando peste de su compañía o cuando la han tratado mal, al revés, casi como decir, casi voy a quitar hasta mi Hasta trozo lo de quito, sí, experiencia, sí, claro, porque total. no quiero ni volver a ver el logo en mi perfil, ¿no? Ahora me gustaría tocar un tema importante, además es un poco que también es un tema que también nos compete a nosotros como Vitans, que es la parte de beneficios, ¿no? Ujú. Los beneficios vistos desde todos los puntos de vista, ¿no? Es cierto que la gente, bueno, trabajamos todos por un salario, eso es fundamental, pero cada vez se habla más de qué me vas a dar más, además de mi nómina, ¿no? Además, bueno, las subidas salariales últimamente o los últimos años no están siendo muy bollantes, entonces, claro, que tenemos que darle cosas a los empleados que les hagan sentirse, bueno, pues que están reconocidos, que están a gusto y hacerles sentir a gusto en la compañía, ¿no? ¿Cómo puede la IA ayudarnos a esta parte que tenéis que abordar la gente de recursos humanos, quizás a través de los departamentos de compensación y beneficios? Por lo mismo, es decir, por lo que decías al principio, mucha gente trabajando, muchas generaciones diferentes, muchas necesidades diferentes. Creo además, y eso es una opinión muy personal, que cada vez somos más, ¿cómo decirlo?, más caprichosos en nuestro día a Puede día, ser. consumimos solamente lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo desechamos para siempre. Es decir, ¿cómo conseguimos dar ese caprichito a cada uno de los empleados? Vosotros sois 12.000, entiendo que si hicierais una encuesta y le preguntarais a los 12.000 qué queréis, tendríais más de 1 millón de respuestas totalmente diferentes. ¿Cómo abordáis esos temas? ¿O cómo crees que la IA puede ayudar? Y también, como siempre, la otra cara de la moneda, ¿cómo puede ayudar a crear esos planes de beneficios a cada empleado? Pues yo creo que has dado justo en el clavo. Vamos hacia un modelo de personalización, lo máximo posible. Con la inteligencia artificial y con plataformas tecnológicas, vamos a un modelo, yo lo llamo un poco Netflix. De yo quiero personalizar 100% mi experiencia y mi paquete retributivo, lo que llamamos compensación total. ¿Vale? Entonces, todo lo que pueda recibir va cambiando a lo largo de mi vida dentro de la compañía. Los modelos estáticos que existían antiguamente de, oye, seguro de vida y cheques restaurante y imagínate, pues seguro guardería, por ejemplo, o cheques restaurante. Oye, ¿por qué quiero cheques restaurante si a lo mejor mi modelo de trabajo es híbrido? Me acabo de casar, tengo un niño pequeño y a mí lo que me interesa es Total. cheque guardería, ¿no? O por qué ahora mismo no me interesa los cheques guardería, pero sí un plan de jubilación, un plan de pensiones, porque ya me empieza a interesar por edad. Porque no vamos hacia esa personalización para sacar mucho más partido a lo que invertimos las compañías, que son cantidades bastante importantes y que son inversiones que no siempre tienen el efecto que deseamos porque no llega realmente a las necesidades que tienen las personas. Entonces, gracias a la tecnología podemos tener ese tipo de plataformas, podemos ver concretamente en la parte de compensación qué tipo, por ejemplo, de beneficios son los que más se usan, cuáles tienen más impacto, cuáles tienen mejor valoración por parte de los empleados para ir en esa línea o al contrario, ver cosas que no necesitas y que tienes que modificar por otro tipo de cosas. Y que además te ayude a personalizar. Oye, ¿eres consciente, según tu perfil, de que quizá contratando este beneficio podrías tener una mejora en el IRPF de tanto por ciento? Es decir, ese análisis predictivo que además te puede ofrecer opciones, yo creo que es otro de los grandes factores y ahí la inteligencia artificial tiene mucho que decir. Sí, yo también lo creo. Además, encima es importante eso. Es decir, yo muchas veces, cuando hablo con directores de recursos humanos, de compensación, les hago muchas veces la pregunta, es decir, ¿por qué pones beneficios? O sea, si nos ponemos ya la gorra de los años 30, si ya te Sí. estoy pagando la nómina, o sea, ¿para qué pones beneficios? Generalmente la mayoría de las respuestas son, oye, quiero tener a mi gente contenta, quiero a la gente de fuera atraerlos a mi compañía, ¿no? Entonces es muy difícil al final el tener un café para todos que tenga ese impacto. Por lo que tú decías, oye, porque a mí me puedes dar ticket restaurante para que yo me vaya a comer y me los pagas, está todo súper bien, pero es que yo mejor me traigo la comida de casa. Total. Entonces para mí no es un ¿Quién beneficio. no hemos pedido pizza con los chiques restaurantes de nuestros Absolutamente, padres? yo siempre lo llamo, yo siempre llamo la pizza del fútbol. Tiene más tickets que cualquiera de las cosas. Entonces, pero sí es cierto que al final es muy complicado el poder llegar a cada persona de una forma muy personal, porque al final somos totalmente diferentes y va cambiando nuestra vida. Y lo peor, bajo mi punto de vista, es que va cambiando en muy poco espacio de tiempo. Ya no es
desde los 20 a los 30 me interesa eso, desde los 30 a los 40 me interesa lo otro, sino que es que de los 20 hasta los 20 y medio me interesa una cosa y de los 20 y medio a los Te ha 20 cambiado 3 la cuartos me ha vida. cambiado la vida y ya Total. quiero otra cosa totalmente diferente. Así que es muy de acuerdo contigo en esa Y personalización. además es que sin tecnología que nos ayude a agruparlo y automatizarlo, imagínate los departamentos de compensación, nos volveríamos completamente Es locos. inviable. Iríamos a planes tan personalizados que, digamos, por un lado, de cara a la experiencia del empleado es el ideal, pero es imposible gestionarlo de manera manual o de manera tradicional, por así decirlo. O sea, necesitas ese tipo de plataformas que ya te den, digamos, el trabajo hecho al 80 o al 90% y que ya tú aportes esa parte de criterio, ¿no? Sí, totalmente. Además, otra de las cosas que yo me encuentro mucho cuando hablo con personas de este tema es la valoración por parte de los empleados de los beneficios. Muchas veces damos beneficios que, bueno, los tengo ahí y tienen un nombre, ¿vale? Que está muy bien. Pero ¿cuánto cuesta ese nombre? Y pasa, por ejemplo, mucho con los seguros de salud. Mi empresa me da el seguro de salud, perfecto. Luego voy a comparar el puesto de trabajo de otra compañía y eso es como que no lo tengo en cuenta. No, un seguro de salud te cuesta 600 euros al año por persona, tenlo muy en cuenta. Sí, Entonces, sí. muchas veces también está bien el poderle poner un nombre común, que todo el mundo entienda que son los euros, que eso lo tenemos todo súper claro y lo Total. sabemos comparar súper Y bien. dar esa visibilidad. Totalmente, es decir, porque ya de paso, oye, ya que te voy a dar los beneficios, es decir, oye, tienes un salario X, vas a tener unos beneficios Y tus beneficios cuestan tanto, por lo menos que seas consciente de lo que tu empresa está invirtiendo en ti, que no siempre es así. No sé si tú tienes esa visión, que si realmente los empleados tienen muy claro el valor cuantitativo que tienen los beneficios que se ofrecen. No, no, seguro que no. Todos, hay ciertas cosas que damos tan por supuesto que no ponemos en valor. Pasa con los beneficios, pasa con las formaciones que recibimos, pasa Igual, con muchas cosas. Entonces sí que es importante dar esa transparencia. Yo creo que además es una de las cosas que nos piden en todas las encuestas de satisfacción, cuanto más transparencia en tus procesos, transparencia retributiva, etcétera, etcétera. Pues parte de esa transparencia es que la gente sea consciente también de la apuesta que hace la compañía en ofrecer este tipo de cosas y que las pongas en valor realmente, ¿no? Entonces, lo valoras de otra manera, seguramente, sí, sí. totalmente. Ahora vamos a la parte, yo creo, más importante de recursos humanos, que es la nómina, ¿vale? Por lo menos la que, bueno, creo que es la más importante, porque si no Seguro. es la que Es tú, la que no puede fallar, sin nunca. duda. Es más, además es que yo creo que tú puedes ser el mejor de la clase como director de recursos humanos y como falles en la nómina te conviertes en el malo, Claro, claro, o sea, tienes que salir por la ventana. vamos, brutal. Cómo puede ayudar la IA en este proceso que entiendo que sobre todo para empresas como la tuya, con tantísima gente, no debe ser una tarea, no debe ser una tarea fácil, sobre todo pensando en lo que hablábamos justo antes, en esa personalización. Es decir, si conseguimos personalizar toda la parte de retribución flexible, si conseguimos personalizar toda la parte de beneficios y damos la opción a cada empleado a poder gestionarse esos beneficios, cada nómina es diferente. Entonces, ¿cómo podemos abordar bueno, pues un momento de nóminas de 12.000 empleados donde cada cifra es totalmente diferente y diferente cada mes? Totalmente. Para mí los departamentos de payroll o de nóminas pues son los grandes héroes, Sin duda. muchas veces olvidados Y, de las puedes, compañías, y ¿no? además puedes convertirse en villano súper rápido. Súper fácil, pero normalmente es gente que tiene un compromiso al 300%, que lo hace todo porque salgan las cosas a tiempo y la verdad es que es un equipo normalmente que no está valorado lo suficiente en las organizaciones, ¿no? Hablamos antes de ella y lo te decía, también automatización y la parte de analítica. Yo para mí son los tres porque nos ayuda mucho en la parte de nómina. Es verdad que tenemos mucho miedo ahí precisamente a cambiar cosas. Es un tema tan delicado que, oye, no, con cuidadito, hay todo. Entonces hay que ir pasito a pasito, ¿no? Pero gracias a la parte, por ejemplo, de automatizaciones y la parte de inteligencia artificial podemos gestionar de manera muchísimo más eficiente todas esas casuísticas particulares que existen, todas esas relaciones. Podemos conseguir que vayamos haciendo análisis también retributivos gracias a toda la información que tenemos de nómina mucho más potentes y mucho más predictivos, ver hacia dónde van ese tipo de tendencia, ver si los beneficios que estamos ofreciendo tienen sentido y sobre todo que todo el trabajo de la gente de payroll y de los equipos de nómina sea lo más automático posible. Toda la gestión, por ejemplo, de incidencias de nómina, ¿por qué no puede haber agentes virtuales que te puedan hacer un primer nivel de las dudas más comunes? Que muchas veces hay equipos de administración y de personal y de nóminas que responden, hacen un corte y pega con la respuesta Sí. porque el 90% de las preguntas son comunes. Entonces, nos ayuda a que todos los empleados sintamos más cercanos a ese departamento porque tenemos acceso, digamos, a nuestra información más directamente, liberamos a los equipos para que puedan trabajar de manera más eficiente. Yo creo que está todavía un poco por explotar
Sí. todo el potencial que tenemos en ese lado. Y que es precisamente por lo que te digo, que es un tema tan delicado que casi es donde da más miedo entrar. Justo te iba a decir por eso. Yo creo que es porque yo creo que sí habrá muchas soluciones, pero claro, ¿quién se atreve a cambiarlas de un día para otro? Voy a cambiar todo mi sistema de nómina y a ver qué pasa el día 26, ¿no? Claro. Yo conozco empresas más pequeñitas que ya están empezando a meter inteligencia artificial en analítica para tener la nómina casi en tiempo real. Con esto lo que hacen es que ofrecen a sus empleados la posibilidad de adelantos de nómina directamente con lo que tienen de vengado. Ya no depende. Yo sé que hay empresas en el sector que se dedican un poco a esto, pero digamos más a toro pasado, ¿no? Con la inteligencia artificial pueden hacerlo más en tiempo real. También se utiliza mucho para temas de pagos de nóminas que no son de tu país. ¿Vale? Cuando tienes equipos desplazados internacionalmente, todo el análisis legislativo, todos los ajustes que tienes que hacer a nivel de impuestos, todos los de seguridad social, lo hacen un cálculo bastante automático, con lo que les libera mucho de esa tarea. Qué bueno. Hablabas a mí este tema me encanta y son dos puntos que quería tratar, pero uno de ellos, hablar mucho de automatización de procesos, ¿no? Como te decía al principio, me gustaría bajar esto mucho a tierra, ¿no? Porque creo que la gente que nos escucha son gente que trabaja en recursos humanos y, bueno, pues tener la visión de cómo se pueden automatizar ciertos procesos críticos dentro de los departamentos en una empresa de 12.000 empleados, creo que les puede aportar muchísimo valor, ¿no? Cuando hablas de automatización de procesos, ¿de qué procesos? ¿Vale? Y cómo la tecnología, la IA, pongámosle luego el apellido que queramos, cómo puede ayudarnos a automatizar esos procesos y a mejorarlos y a ser mucho más eficientes, que al fin y al cabo es lo que buscamos en todos los departamentos. Total. Mira, uno de los puntos así como línea general, hay que estudiar cada caso, claro, pero todo aquel proceso en el que el factor humano no sea esencial o diferencial es susceptible de automatizar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy directo con nosotros. Las agendas de las citas de los candidatos. Nosotros movemos muchísimo volumen, ¿vale? Antes era un recruiter que y el propio candidato diciendo, ¿puedes el jueves? No, espera, porque tal, tengo médico, entonces el viernes tal y cual. Y luego volvías a llamar, oye, que me ha surgido un tema. Era un proceso que no aportaba un valor especial, porque ya os digo, el candidato donde quieres, él y el recruiter quieren estar en la fase de entrevista y en la fase de engage, y sin embargo que quitaba mucho tiempo a las dos partes. Nosotros lo que hacemos ahora es que reservamos slots de entrevistas dentro de las agendas de nuestros recruiters. Y es el propio candidato el que tiene el empowerment de autoagendarse. Esto hace que las tasas de presentación en entrevista hayan mejorado casi un 30%, porque además pueden cambiar cuando les surja algún problema, etcétera, etcétera. Y ya no te sientes, digamos, obligado porque te han llamado por teléfono y como le digo que no, tengo que mover a los niños, etcétera, etcétera, o tengo que ver cómo cambio esto en la agenda, sino que tú tienes 2 o 3 opciones dentro de, digamos, nuestro marco del proceso de selección, nuestros tiempos, etcétera, etcétera, y es la persona la que se puede configurar un poquito esa parte. Pues eso es un trabajo que automatizamos gracias a un sistema de autoagenda bastante sencillo. Temas de feedbacks, por ejemplo, un poquito transaccionales, es decir, oye, recuerda que mañana tenemos entrevista, recuerda, por ejemplo, que estás apuntado a esta formación, no te olvides de que tienes que traerte el ordenador, ese tipo de recordatorios y de feedback son tareas también que podemos automatizar perfectamente sin tener, digamos, un problema en cuanto a experiencia de empleado. Al contrario, la mejoramos muchísimo. Nosotros lo que vemos es que en los procesos automáticos de este tipo, el NPS, porque lo medimos, porque nos preocupa mucho que la gente note que estamos perdiendo el factor humano, al contrario, queremos potenciarlo, es un NPS ahora mismo el promedio son de 96. O sea, es un NPS casi perfecto. O sea, que significa que la gente está valorando muy positivamente poder tener ese empowerment en sus propios procesos. No, además, encima yo creo que cada vez somos más tecnológicos. Entonces, vemos menos raro el que nos... Interaccionar. Claro, interaccionar con un bot o con alguien que nos... Mientras nos solucionen el problema, al final es un poco... Yo tengo un problema o quiero hacer algo, mientras se me solucione, quien lo haga me da un poco más o menos igual. Y además es 24/7, porque Total. muchas veces te puede surgir una duda de, ostras, van a operar a un familiar fuera de la comunidad donde vivo, te puede surgir a las 3 de la mañana. Sí. ¿Esperas a las 8 de la mañana para contactar con recursos humanos o escribes directamente a un asistente que te resuelve la duda en el momento? La experiencia es muchísimo mejor y yo creo que es un win-win para todas las partes. Sí, sin duda. Y lo que has dicho, la palabra que es algo que prácticamente rige el mundo actualmente, es la inmediatez. Yo tengo un problema, lo tengo ahora, no lo tengo cuando tú tengas un hueco para resolver el problema. O sea, yo quiero resolverlo muy, muy rápido y cuanto antes mejor. Entonces,
es cierto que yo creo que la automatización, la IA y todo este tipo de cosas nos ayudan mucho con esa parte. Yo creo que es importante tenerlas muy en cuenta Sí, dentro de la bueno, compañía. yo creo que muchas veces los empleados sienten que los departamentos de recursos humanos son distantes o son lejanos porque cuesta mucho acceder y lo que pasa al final muchas veces es que por puro volumen de trabajo no das respuesta en el tiempo y en el plazo que a ti te gustaría o de la manera tan detallada como te gustaría. Entonces, si conseguimos que muchas de estas consultas hacerlas automáticas y de verdaderamente las consultas que necesitan un poco más de complejidad, un poquito más de valor, un poco más de personalización, sí que puedan dedicarle tiempo y dedicarle cariño, por así decirlo, cariño siempre, pero dedicación de tiempo, creo que es una gran mejora para todas las partes. Sí, yo también lo creo porque es algo muy común en todas las compañías. Y aquí es algo que es curioso, no solamente en las grandes compañías con muchos empleados, sino en pequeñas empresas o medianas empresas con menos volumen. La carga administrativa, que es lo que decíamos un poco en la introducción, la carga administrativa actual de los departamentos de recursos humanos sigue siendo brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que, como decías ahora, es decir, si yo tengo mucha carga administrativa, yo tengo muchas cosas que hacer a lo largo del día y tengo que hacer mi labor más humana, pues es que al final las horas son las que son y no podemos ampliarlas, ¿no? Entonces yo creo que el trabajar mucho en reducir esa carga administrativa, que entiendo que muchas veces es recurrente, para poder dedicarte un poco más a tratar con gente y a hacer lo que la IA no va a poder hacer, o esperemos que no haga nunca, al final yo creo que aporta mucho valor tanto a recursos humanos como departamento como como a los empleados por acceso a esos departamentos. Y además es que hay que perderle el miedo a eso, porque existe esa resistencia al cambio y cuando hablamos antes de, oye, parece que la IA va a quitar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Probablemente habrá puestos de trabajo que hagan redundantes o que vayan evolucionando, pero normalmente las cargas administrativas que estamos quitando son cosas que vienen, parece ser, como una especie de maldición a nuestro puesto de trabajo. Oye, tienes este puesto y además toma, te doy toda la mochila de tener que responder, etcétera, etcétera. Pero esa carga administrativa precisamente te está quitando tiempo y oportunidad de dedicarte a tu real puesto de tu Eso es. trabajo, que muchas veces más tiene que ver con pensar, tiene que ver con la estrategia, tiene que ver cómo mejoramos esto, cómo lo podemos hacer de manera más eficiente y el día a día nos come tanto que hace que vivamos en modo supervivencia, que no estemos pensando en los próximos 3, en los próximos 5 años, cómo quiero estar trabajando, qué tipo de servicio quiero dar, qué tipo de profesional quiero ser, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarlo como un gran aliado. Ya te dije que era un gran optimista. No, 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 está bien, porque es que al final, o sea, me hace sonreír, porque muchas veces es lo que tengo, justo la cara que no te encuentras en recursos humanos. Nos encontramos muchas veces con, me encantaría abordar este proyecto, pero no tengo tiempo. Y pasa un año, pasa 2 años, vuelves y te encuentras con mucha gente y dices, pues llevo con esto encima de la mesa 1 año, 2 años para ponerlo, es súper valioso, me interesa un montón, pero es que no puedo ni sentarme No lo he a podido verlo. Entonces, priorizar, no me ha dado la vida, exacto, efectivamente. es una cosa que al final es una pena porque sabes que son cosas que de cara a la compañía y de cara a los empleados les aporta mucho valor. Pero es cierto que la carga administrativa y el día a día muchas veces come y no se puede y no puedes abordar otros problemas, ¿no? Hablabas de otro punto, y ya con esto terminamos, hablabas de otro punto interesante para ti, que era toda la parte de analítica de datos, ¿no? ¿Qué datos? ¿Qué datos son los que recursos humanos tiene que analizar? Y a mí personalmente me gustaría saber de dos puntos. Uno, de lo que sería más operativo de recursos humanos y otra, ¿qué datos necesita recursos humanos, ¿vale? Para hablar con dirección, ¿vale? O sea, hay algo que también os une a todos los departamentos de recursos humanos, los que vemos un poco desde fuera, más compañías, son dos cosas. Una es la carga administrativa y otro, el bajo budget, que se suele tener en los proyectos que abordáis en la mayoría de los casos, ¿no? No soy marketing. Por desgracia, no es así, Es así, ni es de así. cerca. Entonces, el tema es, ¿qué datos tenéis que abordar o qué análisis de datos hacéis desde vuestros departamentos para, uno, mejorar la operativa diaria de la compañía y, por otro lado, para poder subir a dirección a dar el palo? A dar efectivamente. Mira, además lo comentábamos antes y antes de arrancar con datos. Importante, los datos que trabajamos a nivel de recursos humanos tienen un nivel de confidencialidad súper alto, de delicadeza también a la manera de tratarlo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando metemos analítica de datos, pero también inteligencia artificial y automatizaciones que sean en entornos seguros, que la gente que tenga acceso realmente a esa parte de datos sean las personas que tienen que tener acceso y cuidarlo con el máximo rigor, ¿vale? Que yo creo que es una cosa que a veces nos metemos yo el primero, en la alegría de meter analítica y hay que siempre parar y pensar esa capa de securización. Pero digamos que teniendo eso claro, tenemos dos tipos de datos, como dices tú. Hay que hablar el idioma del negocio. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa muchas veces a los equipos de recursos humanos, que hacemos iniciativas,
pero que no tienen el impacto. No es que no tengan el impacto, sino que no somos capaces de hacer ver pues, a nuestro CEO, a nuestro comité de dirección, a nuestro director financiero, a nuestro director de compras, que tienen un impacto en el retorno en la cuenta de resultados. Sí, en el P&L tiene que estar muy en claro. En el P&L, Si efectivamente. No... Es decir, ¿por qué? Porque si yo hago iniciativas de recursos humanos, tengo que tener muy claro que tienen que ser sostenibles, económicamente y financieramente. ¿Vale? Entonces, si tengo un objetivo pues, de engagement, no me puedo quedar ahí. Tengo que tener datos de significar, oye, qué porcentaje de la rotación, qué porcentaje del asentismo de mi compañía quiero tratar de esta manera. Tenemos que ser mucho más analíticos a plantear los procesos. Y a partir de ahí, construyo un business case porque tengo un ROI. Si cada 10.000 euros que invierto en engagement consigo bajar 0,3 puntos la rotación o el asentismo, probablemente tenga un impacto en la cuenta de resultados y en la productividad multiplicado por 10 o multiplicado por 15, porque es así. Sí, es así este tipo de ratios, porque son las dos cosas que tal. Sin embargo, se ven como cosas separadas. Las cosas que se hacen de recursos humanos y luego analizamos la rotación, cuando tienen un hilo conductor muy directo. Si yo consigo mejorar mis procesos de selección gracias a estas tecnologías y el time to fill, el tiempo que tardo en cubrir las vacantes, baja de un mes a una semana, significa que estoy dando antes servicio a los clientes, estoy facturando antes, tengo menos equipos quemados porque les falta personal, etcétera, etcétera. Es decir, todas las acciones que hacemos a nivel de recursos humanos se pueden bajar a cuenta de resultados y será a partir de ahí que cuando hablemos ese idioma, cuando tengamos un impacto real en los comités de dirección de las organizaciones. Que tengamos ese peso como directores de recursos humanos, el mismo que puede tener el director de ventas y el director comercial y el director financiero. Entonces, nos lo tenemos que creer primero en recursos humanos. Hay muchos que sí, que están empoderados, sí, y otros que no. Otros que vivimos, digamos, todavía sin dar ese salto de fe que es importante. ¿Pero tú crees que es salto de fe o desconocimiento? Yo me encuentro también con mucha gente que eso que has dicho, pagarían un máster para que se les enseñaran a hacerlo. Es decir, al final, pero es normal. Es decir, este rol que más de negocio o más de consejo de administración, más de directores financieros, es un rol, entre comillas, nuevo de recursos humanos. Sí. Porque hace años era una tarea puramente administrativa, ahora ya es una tarea ejecutiva y una tarea de negocio. Entonces, es como cuando a alguien le hace el líder, no tienes por qué saber ser líder si no te enseñan a serlo, ¿no? Eso es un poco, yo lo veo de una forma lo mismo, de la misma manera. Es decir, realmente, ¿cómo se llega a hacer esto? Porque en algunos procesos yo lo veo más o menos más asequible, como el que decías, oye, ¿cuál es el tiempo, el time to fill, desde que yo abro una posición hasta que alguien la cubre? Porque cuando abro una posición es porque la necesito, es más fácil de hacer los números, pero claro, con el engagement, ¿cómo se hace eso? Es decir, claro, con el engagement, ¿cómo tú puedes poner en un business case si no has probado previamente algo? Que será en muchos casos, sobre todo en empresas un poco más pequeñas que no tengan los recursos para probarlo previamente todo. ¿Cómo soy capaz yo de decir, yo tengo un absentismo de X y voy a poner estas acciones y esta es un poco la predicción que voy a tener con respecto a esto? ¿Es posible hacerlo? Es posible. Lo que pasa es que hay que ser analítico y constante. Y eso es una cosa importante. Entonces, muchas veces, es lo que te digo, tenemos que tener esos skills y si no los tenemos, capacitarnos para tenerlos. Como bien decías tú, hay ciertas cosas que tienen un ROI directo, porque lo puedo medir directamente en un KPI. Hay otros que también lo puedo medir, lo que pasa es que van a ser KPIs más indirectos. Y tengo que ir analizando si esos KPIs va habiendo una relación de correlación, ¿vale? Entre ellos y no me va a valer con 3, 6, 12 meses. Normalmente para que exista una correlación necesitas por lo menos 24 meses para ver cómo funciona. Es decir, hace falta una estrategia a largo plazo, pero sí que podemos ir midiéndolo en ese sentido. Todo lo que tiene que ver con engagement, puedo por un lado medir que es normalmente lo que medimos, si a la gente le ha gustado si qué evaluación tiene. Pero ¿cómo mido el impacto en negocio? Pues muy bien, si es engagement habrá varios KPIs. Hay que buscar lo que me duele dentro de mi organización. Normalmente lo que te decía antes, a todos nos duele la rotación y nos duele el asentismo, pero nos duele también la capacidad de atracción. Sí. Entonces, esa acción de engagement hay que venderla de cara a todos internamente, a nuestros empleados, e ir analizando si todo este tipo de acciones están teniendo efecto o no, porque es muy posible que a lo mejor no tengan el efecto que queramos y tenemos que ir a otro tipo de acciones. Pero también de cara al mercado. Ponerlo en valor en redes sociales, va creando cultura de marca, lo que hablábamos antes, va creando ese peso. Entonces, cuando publico este tipo de acciones, ¿estoy consiguiendo un volumen más alto de candidatos en mis portales de empleo? Sí, no, lo estoy vendiendo bien.
vamos consiguiendo diferentes indicadores que todo eso nos va haciendo si este tipo de iniciativas va funcionando. Y cuando lo medimos 3 meses, lo medimos 6 meses, lo medimos 12, ya vamos viendo si hay tendencias o no. Entonces puede haber ciertas quejas que los canales que estamos utilizando no son los adecuados. Bueno, a partir de ahí vamos haciendo planes de acción, pero por supuesto que se pueden medir. Lo único que hay que tener, digamos, esa parte analítica y esa paciencia, por así decirlo, para ser capaces de medirlo. Esto va para otro podcast completamente, pero Totalmente. de hora y media, porque digamos, yo me quedaría escuchando aquí a tomar notas. Es un melón grandísimo. Total, o sea que, bueno, aquí te dejo, te la tiro, es decir, Perfecto. vamos a abrir este melón en otro momento, Cuando porque yo queráis. creo que es súper importante, porque es un problema real que ahora mismo tienen muchas compañías, Sí. el cómo mido yo las cosas, o sea, cómo lo mido, bajado a tierra, porque, como decíamos muchas veces en otros aspectos, vemos soluciones un poco fuera de la realidad, y el poder ver cómo se hace paso a paso, cómo luego tú lo puedes adaptar a tu compañía, creo que tiene mucho impacto y creo que aporta mucho valor a... Total, yo tuve una gran suerte y es empezar en el mundo de la consultoría. Entonces ahí, ¿sabes? Ese mindset de decir, oye, todo lo que hacemos tiene que tener un ROI, tenemos que tener cómo Claro. medirlo, ayuda mucho en este tipo de decisiones, pero es verdad que yo no concibo, como te decía, hacer ninguna iniciativa que no sea capaz de que va a ser sostenible financieramente dentro de mi... porque si no van a ser one shots, van a Exacto. ser cosas que van a quedar incluso como aisladas, ¿no? Hay que dar un relato a la organización, hay que tener una estrategia que vean cómo los puntos se encajan y a partir de ahí hacerlo sostenible gracias a que tenga un resultado en el negocio. Y gracias a eso voy a ir consiguiendo más financiación para hacer muchas más iniciativas, que ese es el punto, ¿no? Justo lo que te iba a decir, es la única manera de que tengas budget. Correcto. Si no, al final te darán lo que puedan lo que y cuesta, ¿no? un Pero poco dices casi que para que te calles. te Toma meten esto en y ya un está. gasto. Oye, no, es que nos Exacto. viene mal. No, yo tengo mi budget, yo lo gestiono de la manera más eficientemente posible y además consigo savings y consigo impacto en la cuenta de resultados de la compañía. O sea que ese es el mindset que hay que cambiar y todavía en muchas organizaciones recursos humanos depende de la dirección financiera o depende de la... No, hay que cambiar y empoderarnos en el rol, totalmente. Muy bien. Pues nada, ya tenemos casi el tiempo cubierto. No sé si quieres añadir algo más. Yo solamente, bueno, pues como resumen de lo que hemos hablado hoy creo que la tecnología no es mala, ¿vale? No es lo que nos va a solucionar todos los problemas, pero creo que estamos viviendo un momento tecnológico que debemos aprovechar. La IA nos puede ayudar en muchísimos aspectos dentro de los departamentos de recursos humanos y en realidad en cualquier departamento dentro de negocio para ser mucho más efectivos y eficientes y sobre todo yo creo que también para poder dedicarnos a lo que realmente aportamos valor. Dejar de tener trabajos en todos los departamentos, trabajos 90% administrativos y un 10% de los que aportan valor, para que toda esa parte de allí, entrenar a modelos que nos permitan rebajar esa carga administrativa, no iba a decir absurda porque hay que hacerla, pero esa carga administrativa que puede ser delegada en un robot y dedicarnos realmente a lo que podemos aportar valor y a lo que debemos aportar valor y por lo que estamos en las compañías. Totalmente. Ya para finalizar, yo creo que me voy al mensaje inicial. No tengamos miedo, seamos optimistas. No entremos tampoco como elefante en cacharrería, es decir, tengamos una estrategia donde queremos entrar y creámonos que el rol de recursos humanos tiene un factor muy importante en liderar ese cambio dentro de las organizaciones, que ese es el punto. Tenemos que aplicarnos lo primero a nosotros mismos, pero luego además tenemos que ser un factor de extensión y de contagio positivo del cambio, de la digitalización, de la optimización de la manera de trabajar en toda la organización. Entonces nosotros mismos tenemos que ser los que empujemos, ¿no? Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias Alfonso por este ratito, yo he estado súper a gusto, espero que te lo hayas pasado bien, Que sí, se ha pasado volando, que es lo importante, sí, nos han pasado los 50 minutos súper rápido. Y nada, muchas gracias a los que nos habéis escuchado y bueno, pues nos vemos en breve en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.